Hola, soy Matías de MLA Labs y este es ADC. ADC es un original Sample and Hold digital de MLA Labs. Más allá de que parezca un pequeño módulo, su tamaño de solo 6 HP no debe engañar a nadie, ya que por su original sistema de operación puede funcionar como Sample and Hold, fuente de ruido analógico, ruido digital, aleatorizador o protosequencer de gates, reductor de sample rate, derivador digital de señales, generador de CB de caos y detector de polaridad, entre otras cosas. En esta serie de cortos videos explicaré las nociones básicas y algunos patches para que puedas empezar a conocer este módulo. Para empezar, veremos la función principal de ADC, un Sample and Hold digital. Se preguntarán ¿por qué digital? ADC lee una señal analógica de entrada, en su entrada de señal, y guarda en su memoria una representación binaria del momento de sampleo. Esto tiene dos ventajas. Por un lado, no sufre del problema de drift de varios Sample and Hold analógicos, en los cuales cuando se samplea una señal positiva, a lo largo del tiempo el voltaje cae, y cuando se samplea una señal negativa, a lo largo del tiempo sube. Por otro lado, la representación binaria es usada para formar la sección outs del módulo, que le da al usuario los 8 bits más representativos de la señal luego de ser procesada. Ayudémonos de un gráfico. Imaginemos que tenemos una señal sinusoidal y al momento de samplearla, la señal tenía 1 volt. El módulo representará esta medida como un número de 12 bits, es decir, un número que va del 0 al 4095, representando -5 a 5 volts, respectivamente. En el caso de 1 volt, podríamos conseguir el número, por ejemplo, 2457. Que en binario es 1001100110001. De este número, si tomamos los primeros 8 dígitos, tenemos una representación de la sección outs, en la que cada 1 es un gate prendido y un 0, 1 apagado. Intentemos usar el módulo como un Sample and Hold usando su fuente de ruido analógica interna, que podemos conseguir conectando en esta salida. Al controlar un oscilador con esta salida,
tendremos el típico sonido de sample al hold. También podemos usar, en vez de la fuente de ruido interna, otra señal, como por ejemplo un LFO. Además de la salida de sample and hold, que representa el voltaje sampleado, tenemos entonces las 8 salidas de gates, que representan los 8 bits más significativos, de las cuales podemos sacar para, por ejemplo, triggerear cuerpos de batería. Por ejemplo, entonces usaremos el primer bit más significativo para triggerear un bombo. Y, por ejemplo, el cuarto para triggerear un redoblante. Podemos ver que estos cuerpos están sincronizados por el trigger de entrada y el momento en el que caen es completamente aleatorio. Esto lo juntamos con la línea de bajo aleatoria y tenemos lo siguiente. Vamos a volver a usar el LFO. Además podemos usar CB en la entrada de Rotate para aplicar una operación de permutación circular de estos 12 bits, es decir, girarlos como en un carrusel, para conseguir derivaciones del voltaje original, tanto en las salidas de gate como en la de sample and hold. Si hacemos esto, veremos que cambia la forma del LFO. Permutaré entonces ahora seguiré permutando. Y volver al original. Para controlar con más especificidad este modo de operación, hay un jumper detrás del módulo, que permite hacer que la rotación solo sea aplicada en el momento de un nuevo trigger, y que las salidas de gate se apaguen cuando el trigger de entrada esté apagado. Ambas configuraciones son útiles cuando se usa ADC, principalmente para controlar elementos percusivos.